Hasta ahora hemos visto que un sistema lo que nos hace es transformar una señal de entrada en una señal de salida. Y miramos también una serie de propiedades de esos sistemas, que eran linealidad, invarianza, causalidad, memoria y estabilidad. Vimos que, por ejemplo, esos sistemas los podemos representar a través de una serie de ecuaciones. Pero para la representación de los sistemas no es la única forma de hacerlo. Hay otra serie de formas alternativas de ver un sistema y son algunas de las siguientes: relaciones de entrada y salida, ecuaciones diferenciales, ecuaciones de diferencia y diagramas de bloque. Todas esas cuatro tipos de representaciones nos sirven para justamente modelar esta caja negra que era nuestro sistema, donde decíamos que transformaba la señal de entrada en una señal de salida a través de un operador T. Entonces, este operador T lo podemos describir a partir de alguna de estas formas que tenemos aquí enunciadas. Hay que hacer la precisión que las ecuaciones diferenciales las podemos utilizar únicamente para sistemas en tiempo continuo. Entonces, para sistemas en tiempo discreto, vamos a utilizar una como variante, si se puede decir así, o una forma alternativa de verlas, que es similar a la ecuación diferencial, y la vamos a llamar ecuación en diferencia. En ambos casos, ecuaciones diferenciales o en diferencia se pueden llevar a esta otra notación, diagramas de bloques, y esos diagramas de bloque nos van a servir para hacer simulaciones en una herramienta computacional que se llama Simulink. Y en general también esos diagramas de bloque nos van a ser muy útiles para llevar a una traducción de ese diagrama a un circuito electrónico real que lo podamos montar con dispositivos electrónicos. Vamos a comenzar entonces con la primera representación, que es la relación de entrada y salida. Ecuaciones de ese estilo las hemos visto antes. Una de ellas es, por ejemplo, esta: y de t igual a 5x de t. Esta ecuación, si miramos, lo que está haciendo es que la señal de entrada x se multiplica por 5. O sea, que la amplitud se aumenta en 5 veces. Eso significa que esa ecuación nos dice que el sistema obra como un amplificador de ganancia 5. Aquí es evidente que hay una relación explícita entre la entrada y la salida, y nos dice directamente que hay que hacerle esa señal. Otro ejemplo es, por ejemplo, un integrador. En un integrador, esta ecuación de forma explícita nos dice que debemos coger la entrada, la integramos y obtenemos la señal de salida. Otra ecuación es como esta en tiempo discreto, donde cogemos y la señal de salida sería el cuadrado de cada una de las muestras de la señal de entrada. En esos tres casos que les mostré ahí, vemos que la señal de salida y de t es muy sencillo de evaluar. Sin embargo, los sistemas que existen en la naturaleza, no todos se pueden llevar a esa notación tan sencilla. En general, la gran parte de los sistemas que encuentran ustedes en la naturaleza o los sistemas que ustedes vayan a construir con dispositivos electrónicos, toca llevarlo a una de estas dos representaciones: ecuaciones diferenciales o ecuaciones de diferencia. Recordando que la ecuación diferencial es para tiempo continuo. Entonces, una ecuación diferencial, ¿por qué nos representa un sistema? De pronto es un poco complejo de mirarlo. Entonces, miren, si uno tiene, por ejemplo, esta ecuación diferencial como tenemos ahí, y decimos que y es la señal de salida y x es la señal de entrada, vemos que la ecuación diferencial es una combinación de entradas y salidas y sus respectivas derivadas. Ahora bien, ¿esto por qué nos representa un sistema? Porque en esa notación que teníamos de caja negra, si nosotros conocemos en particular la ecuación de la señal de entrada x y nosotros reemplazáramos esa ecuación de la señal de entrada x por cada uno de esos términos que aparecen acá, sacamos la derivada de x, nos va a quedar una ecuación que va a depender exclusivamente de y. Entonces, al final, lo único que nosotros necesitamos hacer es calcular la solución de la señal de salida y esa solución de la ecuación de salida va a ser lo que llamamos la señal de salida del sistema. Visto de otra forma, cuando ustedes montan un sistema electrónico que se describe por una ecuación diferencial, significa que ese sistema electrónico está sacando la solución a esta entrada particular. O sea que la señal de salida es la solución de la ecuación diferencial ante esa entrada. Aquí tenemos otro ejemplo de una ecuación diferencial. En ambos casos aplica el mismo principio. Y como lo decía, calcular y implica solucionar la ecuación diferencial. En este curso en particular nosotros no vamos a ver cómo solucionar ecuaciones diferenciales. Para eso ustedes van a un curso dedicado a ello. Sin embargo, vamos a ver cómo coger nosotros
y llevar en una ecuación diferencial a una notación en diagramas de bloques que nos sirva justamente para calcular esa señal de salida ante esa entrada, o sea, solucionar la ecuación diferencial en forma a nivel de conexiones de sistemas. Eso lo vamos a mirar ahora más adelante. Decíamos entonces que las ecuaciones diferenciales solamente sirven para sistemas en tiempo continuo. Entonces, si tenemos un sistema en tiempo discreto, debemos usar una forma alternativa que la vamos a llamar ecuaciones de indiferencia. Para que veamos de dónde salen esas ecuaciones de diferencia, debemos recordar un poco cómo es la definición de la derivada. Una derivada, si ustedes recuerdan, era esta ecuación con la adición que teníamos que calcular el límite cuando delta de t tendía a 0. Ese límite en particular no lo vamos a considerar en los sistemas en tiempo discreto, por la siguiente razón. Aquí tenemos una señal continua y tenemos anotados acá dos puntos que nos corresponden a las muestras de la señal en esos instantes de tiempo. Recuerden que cuando muestreamos una señal, nosotros lo que tenemos entonces es no solamente estas dos muestras, sino que tenemos muchas más muestras de esa señal y esas muestras están separadas el periodo de muestreo. Entonces miren, si esta primera muestra, que le estamos diciendo que es la señal en el instante de tiempo x de t, sumamos que sea esta de acá, vamos a llamarla entonces acá x de n, porque recuerden que en tiempo discreto el eje del tiempo ya no va a ser t chiquito, sino n, que es un número entero. Entonces esta muestra la vamos a llamar x de n, o sea que equivale entonces a x de t. Ahora bien, la pregunta ahora es, ¿quién será entonces este término x de t menos delta de t? Y es muy sencillo de verlo, miren. Si ustedes miran, la separación entre estos dos puntos es delta de t. O sea que delta de t es equivalente a lo que hemos venido llamando el periodo de muestreo t sub s. O sea que si es el periodo de muestreo, significa que si esta muestra era x de t, el equivalente a esta muestra x de t menos delta t tiene que ser justamente la que está en el instante de tiempo antes. O sea que es la que está en el instante de tiempo x de n menos 1. O sea que nosotros podemos hacer esta asociación. Podemos decir que x de t es la señal en el instante de tiempo x de n, visto ya en tiempo discreto. Y x de t menos delta t, que nos aparece en la definición de la derivada, va a ser la muestra en la posición x de n menos 1. Recuerden que en tiempo discreto, ya la separación entre muestra y muestra es un número entero que salta de n, 0, 1, 2, 3, 4, o sea, vale 1. O sea que este delta de t, se convierte en 1 en tiempo discreto. O sea que esta ecuación matemática de una derivada en tiempo continuo la podemos transformar fácilmente en una ecuación donde cambiamos este término x de t por x de n y x de t menos delta t por x de n menos 1. Entonces esta es la ecuación que tenemos acá abajo de un derivador en tiempo discreto. O sea que vean que simplemente es hacer la resta de dos amplitudes en dos instantes de tiempo diferentes, n y n menos 1. En forma general, una ecuación en diferencias pues es más compleja, no solamente tiene dos términos, sino que puede tener muchos. Y puede tener muchas combinaciones de yes, que es la entrada de salida, la señal de salida, y x, la entrada. De hecho, estos términos x de n-1, x de n-2, y de n-1, y de n-2, todos esos términos se llaman elementos de retardo. Entonces, una ecuación en diferencias, a la final es una combinación de elementos de retardo. ¿Qué significado tienen todos estos términos que tenemos acá denotados? Este primer término que vamos a considerar acá, x de n, lo vamos a llamar la entrada actual. ¿Por qué la entrada actual? Porque va a ser la muestra que leo en este instante de tiempo, o sea, ya. ¿Qué significado entonces tendrá el término x de n menos 1? Este significado de este término es la entrada que leí justo el instante de tiempo antes. Entonces x de n menos 1, esto lo vamos a llamar la entrada anterior. Ahora, ¿qué significado tendrá el término x de n menos 2? Esto va a ser la entrada hace dos instantes de tiempo. O sea, algo así como dijéramos que la entrada anterior a la anterior. ¿Sí? Y así sencillamente.
De la misma forma, yn va a ser entonces la salida actual, o sea, visto de otra forma, es la salida que queremos calcular. O sea, si x de n es la entrada que estoy leyendo en ese instante de tiempo, implica que tenga que hacer una serie de cálculos y al final tenga que entregar un valor de salida. Y ese valor de salida que tengo que entregar lo va a llamar yn. Entonces, el término yn-1 tiene que ser el valor de la salida que calculé en el instante de tiempo anterior. Entonces, esto lo vamos a llamar salida anterior. Y y de n-2, este va a ser la salida hace 2 instantes de tiempo. O sea, la salida anterior a la anterior, y así sucesivamente. O sea que en tiempo discreto, una ecuación en diferencias nos representa una combinación de entradas y salidas anteriores, para poder calcular la salida actual. De hecho, son mucho más sencillos de interpretar desde el punto de vista que una ecuación diferencial. Vamos a mirar entonces ahora cómo podemos nosotros clasificar los sistemas a partir de esas ecuaciones. Una forma fácil es haciendo todo el desarrollo matemático, aplicando las ecuaciones que vimos de las propiedades. Eso está descrito en texto guía, pero son formas un poco dispendiosas de hacerlo. Hay una forma muy sencilla que es a partir de una inspección visual de las ecuaciones, y a partir de esa inspección visual podemos deducir las diferentes propiedades de los sistemas en linealidad, invarianza, causalidad y memoria. Vamos a verlo de qué forma se hace. En el caso de linealidad, tenemos que verificar que todos los operadores que afectan las señales, o sea, las señales me refiero a las X, las entradas y las salidas, sean lineales. Entonces, si el operador es no lineal, el sistema va a ser no lineal. Veámoslo de esta forma. En el primer caso, la ecuación, tenemos un operador que es integral. Es una integral sobre X. La integral, nosotros recordemos las propiedades de cálculo, la suma de dos integrales nos da con la integral de la suma, o sea que cumple la propiedad de superposición. Entonces, el operador integral es un operador lineal. Entonces, de entrada, sin necesidad de hacer cálculos matemáticos dispendiosos, podemos ya concluir que ese operador es lineal. Una ecuación diferencial como esta, vemos que y y las x están multiplicadas simplemente por constantes y se están sumando diferentes derivadas de la entrada y la salida. Las derivadas son operaciones lineales. Multiplicar por una constante también es una operación lineal. Cumple la propiedad de homogeneidad. Entonces, esta ecuación diferencial, en efecto, es lineal. Voy a saltarme un poco al cuarto caso. En el cuarto caso, vemos acá que aquí tenemos que x está elevado al cuadrado. Pero si ustedes recuerdan, elevar al cuadrado no es una operación lineal. Porque recuerden, si ustedes tienen, por ejemplo, 2 más 1 elevado al cuadrado, eso sería 3 al cuadrado, ¿sí? Pero eso no cumple el principio de superposición, o sea, yo no puedo decir que esto es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, resulta que esto nos va a dar 5, ¿sí? Entonces, este es un operador que es no lineal. Entonces, realmente los únicos operadores lineales, realmente son la integral, la derivada, las sumas y multiplicaciones por constantes. Entonces, este en particular va a ser no lineal. Vamos a mirar esta otra ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial aquí hay una cosa diferente y es que tenemos una función seno que multiplica y. A pesar de que esta función seno, la función seno es una operación no lineal, pero es que la seno en este caso está funcionando como si fuera una variable que está multiplicando a y. No está afectando directamente cómo se transforma y. Entonces, este caso de ecuación diferencial es un caso que es lineal. De pronto es un poco truculento acá, pero vean, sería no lineal si ustedes tuvieran algo como esto, por ejemplo, seno de y de t o x de t. En este caso, si la ecuación fuera seno de y de t, esto sí nos está transformando en forma no lineal la señal. Y entonces en este caso sería no lineal. Pero en este caso en particular, tenemos esta seno como si fuera una función que multiplica y.
O sea que la operación aquí realmente es multiplicación y esa es una operación que es lineal. Por eso en este caso en particular decimos que es sistema lineal. Igual análisis se puede hacer para los otros casos de las ecuaciones en tiempo discreto. Vemos que también multiplicamos en ambos por variables constantes. Entonces aquí estos sistemas van a ser lineales. La invarianza es muy sencillo de verla. Ustedes tienen que ver en la invarianza si los coeficientes que acompañan las x y las y son números constantes. Si esos coeficientes no son números constantes, sino que son funciones que dependen del tiempo, eso nos implica ya un comportamiento variante. Veámoslo de esta forma. En el primer caso, tenemos la integral. La integral no tenemos ningún tipo de coeficiente. De hecho, la integral es invariante por naturaleza. En esta ecuación diferencial, en la segunda, todos los coeficientes, vemos acá, son números constantes. Aquí sería una constante 1, 3, un medio. Entonces, como aquí todas las coeficientes son constantes, este sistema va a ser invariante. En el segundo caso, vemos que aquí la derivada de y es una constante 1, pero esta y sola está multiplicada por una función que depende del tiempo. O sea, no es un número constante. Entonces, en este caso, esto implica que sea un sistema variante, o sea, no está cumpliendo la propiedad de invarianza. En los otros casos, ustedes pueden verificar que las x y las y están multiplicados por constantes, no están multiplicados por funciones que dependen del tiempo, entonces estos sistemas van a ser invariantes. Vamos a mirar entonces el caso de memoria y sin memoria. Cuando ustedes vean sin memoria es que las operaciones son instantáneas. O de otra forma, un integrador y un derivador son sistemas que hemos visto que ya tienen memoria. Entonces ustedes ven una ecuación y te aparecen integradores y derivadores, ya por naturaleza van a tener memoria. Si no, pues toca analizar un poco si son operaciones instantáneas. Veámoslo de esta forma. Aquí en el primer caso tenemos un integrador. El integrador, recuerden que es una acumulación de menos infinito hasta el instante de tiempo t. O sea que necesitamos llevar la memoria, o el sistema necesita llevar la memoria de qué había antes para hacer la acumulación hasta el instante de tiempo actual. O sea que implica memoria. Entonces este sistema implica memoria. Les decía, todas las ecuaciones diferenciales, su solución a la final nos van a resultar integrales. Entonces esos sistemas ya de entrada tienen memoria. Una ecuación como esta, vemos que aquí no tenemos integrales ni derivadas, de hecho es en tiempo discreto, pero vemos que el valor de salida y depende únicamente de x en el instante n, y eso es lo que llamamos el instante actual. O sea, solamente depende del actual, y el actual es lo presente. O sea que este sistema solamente depende del presente, o sea, no tiene memoria. En el siguiente caso, recuerden, x de n es la entrada actual, ¿listo? Y este término y de n-1 sería la salida anterior, como habíamos visto ahora rato. O sea, que necesitamos tener la memoria de que había antes. Entonces, eso implica que el sistema tenga memoria. Y el último caso, vemos que tenemos aquí una combinación de la entrada actual, x de n-1, recuerden que era la entrada anterior, x de n-3 es la entrada hace 3 instantes de tiempo, x de n-6 es la entrada hace 6 instantes de tiempo, o sea que sí necesitamos tener memoria de la entrada en esos instantes de tiempo previos, o sea que esos sistemas tienen que tener memoria. La causalidad es muy sencilla de verificar, realmente ustedes la verifican que no tenga dependencias con el futuro, o sea que no aparezcan términos como x de n+1 o x de t más tau. De hecho, ustedes pueden verificar acá que todas estas ecuaciones no aparecen nunca esos términos. De hecho, todos estos sistemas son causales. ¿Cómo sería un sistema no causal? Miren, sería muy sencillo. Supongamos que en esta ecuación tuviéramos algo como una dependencia sumando con un término que dependiera de x de n+1. Si este fuera el caso de esta ecuación, ese término x de n+1 significa que es una entrada futura. Es una entrada al siguiente instante de tiempo. Entonces eso haría que el sistema ya sería no causal. Pueden verlo de pronto de esta forma, miren, ustedes tienen una muestra en un instante de tiempo n.
Si eso es lo que llamamos el instante de tiempo actual, una muestra en la posición n-1 sería esta. O sea, sería una muestra pasada. Pero una muestra en la posición n+1, o sea, esto es n-1, una muestra en la posición n+1 significa que es una muestra, si esto es el actual, esto es una muestra del futuro. Es por eso que les decía que ese término en particular sería una entrada futura. Entonces, solamente en ese caso, cuando ustedes vean n+1, n+2, +3, o incluso t+1, o t más un tau o alguna cosa, ahí eso implica ya futuro. Y sería entonces no causal. Pero en particular, para este ejemplo, todos los sistemas eran causales.